Tenemos los días contados. Debemos prepararnos para el día del juicio. Viajamos hasta el lugar sagrado de una civilización perdida para descubrir qué hay de cierto en la profecía maya. ¿Podían los mayas predecir con precisión lo que sucedería en el futuro? ¿Ocultan sus textos antiguos la fecha exacta de nuestra desaparición? Se nos acaba el tiempo. La cuenta atrás ya ha empezado. Descifrando la historia, la profecía del juicio final. Turistas de todo el mundo acuden cada año a Chichén Itzá, la antigua ciudad maya situada en la selva de la península de Yucatán, en México, para presenciar un extraño fenómeno. A las 3 de la tarde de los equinoccios de primavera y otoño, las luces y sombras dibujan el cuerpo de una serpiente sobre la escalera norte de la pirámide de Kukulcán. La serpiente que desciende por la escalera representa de forma simbólica la bajada de los cielos de la serpiente, su llegada al plano de la existencia en la tierra y al final del día su entrada en la tierra o en el infierno. A medida que se va deslizando hacia el infierno, la sombra del cuerpo de la serpiente se une a su cabeza, esculpida a los pies de la vieja pirámide construida hace 1000 años. ¿Pero es este fenómeno algo más que un símbolo religioso? Hay quien cree que la serpiente es una advertencia, una de las muchas que nos transmitieron los mayas, sobre una catástrofe que está a punto de producirse. No sabemos a ciencia cierta qué significa la sombra de la serpiente, solo sabemos que es un efecto muy difícil de conseguir. Hay que calcular con mucha precisión la posición de la pirámide para conseguirlo. Fue construida hace 1000 años y ni que decir tiene que no se hizo con fines turísticos. Muchos creen que se trata de una advertencia de Kukulcán sobre el fin del mundo. Para los mayas, el fin del mundo no era una idea difusa o abstracta, sino un acontecimiento real y muy concreto. Cuando los mayas hablan del día del juicio final se refieren básicamente a la completa destrucción del mundo y de sus habitantes. Prácticamente todas las religiones y culturas hablan de un día del juicio. La diferencia entre lo que dicen otras religiones y la cultura maya reside en el calendario maya, una herramienta temporal y espacial que de hecho señala una fecha concreta para el fin de la humanidad. ¿Cómo podrían los mayas señalar con semejante precisión los sucesos futuros, incluyendo el día del juicio, en su calendario? Para descifrar la profecía, es necesario saber algo más de esta antigua civilización, creada por un pueblo tan misterioso como la densa selva en la que vivían. La cultura maya como tal surgió en torno al 500 a.C., como una ramificación de la civilización olmeca. El período clásico se sitúa entre el 600 y el 900 después de Cristo aproximadamente, en lo que es hoy México y Centroamérica. La etapa clásica de los mayas puede compararse a las grandes civilizaciones que surgieron en la antigüedad en Oriente Próximo, los sumerios, otras civilizaciones mesopotámicas, los egipcios, civilizaciones preindustriales. Tenían una escritura jeroglífica, grandes redes comerciales, arte, cultura, etc. La región estaba dominada por la ciudad de Chichén Itzá, centro religioso, ceremonial y cultural. A pesar de que los mayas apenas comprendieron la importancia de la rueda, sí adquirieron un conocimiento avanzado en campos como la astronomía, la arquitectura y las matemáticas, mientras Europa languidecía en la Alta Edad Media. La mayor parte de los emplazamientos mayas cuentan con un observatorio astronómico. Es posible que el más conocido sea el caracol de Chichén Itzá, que se encuentra justo a mi espalda. Los arqueólogos descubrieron hace bastante tiempo, en los años 20 y 30, que se pueden hacer observaciones astronómicas a través de las ventanas del caracol. No hay duda de que predecían el futuro basándose en los equinoccios y los ciclos de Venus. Los mayas plasmaron su enorme cúmulo de cálculos astronómicos, incluyendo la profecía del día del juicio final y otras predicciones, en tallas y códices, manuscritos escritos en complejos jeroglíficos. Su avanzado conocimiento del tiempo y el espacio culminó en el diseño y la construcción de la pirámide de Kukulcán,
que recibe su nombre de la deidad suprema de los mayas. Lo más sorprendente, casi increíble de la pirámide es que toda su estructura forma en realidad un calendario tridimensional. La pirámide de Kukulcán es sorprendente. Es un figurat de piedra de 4 lados que constituye un calendario. Cada cara tiene 91 escalones y añadiendo la plataforma superior tenemos 365, al igual que los días del año. Y lo más increíble es que los mayas se las arreglaron para que en el equinoccio el sol alcance la balaustrada norte y así surja la sombra de una serpiente gigantesca. Sigue siendo un misterio cómo adquirieron los mayas un conocimiento tan profundo del tiempo. Los antiguos mayas atribuían dicho logro a Kukulcán, una omnisciente figura divina que curiosamente no tenía parecido alguno con su propio pueblo de piel oscura. Los mayas describían a Kukulcán como un hombre alto, caucásico, de pelo blanco, sedoso y largo, barba y brillantes ojos azules. Se dice que tenía un cráneo alargado, y de hecho las mujeres mayas solían amarrar tablas al cráneo de sus hijos para alargarlo. Se conservan artefactos de esa clase. La cuestión es quién era Kukulcán, ¿una deidad? ¿Un hombre? Estoy convencido de que era un rey. Era un gobernante importante que vivió en Chichén en el siglo X. En las pruebas que manejamos siempre se habla de una persona benévola, de alguien con grandes valores. Es algo que transmitió a las distintas comunidades de las que formó parte. Hacia el año 1000 después de Cristo, Kukulcán abandonó Chichén Itzá por razones que se desconocen, y vuelve al mar, de donde muchos creen que llegó en un principio. Antes de partir promete a su pueblo que volverá algún día. Nunca lo hizo. En su lugar apareció otro hombre blanco con barba, Hernán Cortés. Cuando llegó el conquistador español en 1519, los mayas interpretaron erróneamente que se trataba del segundo advenimiento de su gran líder Kukulcán. La confusión casi provoca la destrucción de su cultura. La conquista europea resultó devastadora para la cultura maya. En 50 años se había perdido el 90% de la población, y también fue la culpable de que no dispongamos de datos fiables sobre lo que ocurrió en la región maya en la antigüedad. La devastación cultural fue el resultado del absoluto rechazo de los españoles hacia los rituales mayas, entre los que se encuentran el alargamiento del cráneo de los niños a imagen de Kukulcán, y el más terrible de todos, los sacrificios humanos. Los mayas realizaban sacrificios humanos porque creían que el sol necesitaba sustento para completar su travesía por el cielo y por debajo del mundo durante la noche, y el sustento lo obtenía de la sangre humana. Un obispo español que escribió un informe sobre los mayas describe el clásico sacrificio de una víctima, a menudo un niño, un esclavo o un prisionero de guerra. Si le habían de sacar el corazón, le traían al patio con gran aparato y compañía de gente. Tomaban las chaces al pobre que sacrificaban y con gran presteza le ponían de espaldas en aquella piedra. Llegaba el sayón Nacón con un navajón de piedra y dábale con mucha destreza y crueldad una cuchillada entre las costillas. Acudíale allí luego con la mano y echaba la mano al corazón como rabioso tigre arrancándoselo vivo. Y puesto en un plato lo daba al sacerdote, el cual iba muy deprisa y untaba a los ídolos los rostros con aquella sangre fresca. Los sacerdotes españoles declararon que aquellas prácticas eran obra del demonio, y convirtieron a los mayas al cristianismo, destruyendo asimismo casi todos sus textos. Cuando decidieron introducir la religión cristiana, lo primero que hicieron fue destruir todo lo que consideraron demoníaco, entre las que se incluían los códices y los volúmenes con jeroglíficos que encontraron. Lo quemaron prácticamente todo. Solo se conservan 4 de aquellas obras. De no haber ardido esos códices en la hoguera, hoy sabríamos mucho más sobre la astronomía maya, sobre su calendario, sobre sus profecías y en general sobre el pensamiento del pueblo maya. Algunos sacerdotes compasivos consiguieron salvar 4 códices que llegarían posteriormente a las bibliotecas de Europa.
Uno de esos manuscritos, que se conoce como el Códice de Dresde, desveló el secreto del calendario maya y sus predicciones. Sus páginas contienen lo que algunos consideran la historia del futuro de la Tierra y la fecha exacta de nuestra desaparición. La profecía del día del juicio final y otras muchas podrían haberse perdido para siempre de no haber sido por los compasivos sacerdotes que salvaron los códices mayas de la hoguera de los conquistadores españoles del siglo XVI. Los escribas mayas realizaban estos manuscritos en largas hojas de papel, elaborado a partir de la corteza de higueras. Dichas hojas, que llegaban a tener una longitud de más de 6 metros, se cubrían de cal y se doblaban como un acordeón. Los sacerdotes españoles que los destruyeron creían que los códices, con sus colores intensos, su imaginería desbordada y sus complejos jeroglíficos, eran obra del demonio. Por el contrario, para los estudiosos de las bibliotecas europeas, donde fueron almacenados los 4 códices rescatados, estos textos antiguos resultaron enormemente fascinantes. El manuscrito de mayor importancia es el que compró en Viena en 1739 el director de la Biblioteca Real de Sajonia, de Dresde, Alemania. El manuscrito fue llevado a Dresde, donde acumuló polvo en una estantería durante más de un siglo. Sin embargo, en 1880, un estudioso alemán llamado Ernst Forstermann comenzó a estudiar minuciosamente el códice. Gracias a un análisis concienzudo logró descifrar su código y conocer la visión que los mayas tenían del universo y del futuro. Lo primero en lo que repararon los expertos fue que el códice albergaba una serie de predicciones astronómicas, eclipses, ciclos lunares y el ciclo del planeta Venus, que se explicaban de forma clara. Se trataba de un plan de actividad galáctica para miles de años vista. Los expertos también descubrieron que el códice contenía un calendario más avanzado que cualquiera de los que se utilizan en la actualidad. Dentro del calendario parecía haber predicciones asociadas a distintas épocas históricas. La comprensión de dichas profecías y del día del juicio final exige un conocimiento previo básico del funcionamiento del calendario maya. No es tarea fácil. Los estudiosos, arqueólogos y epigrafistas han necesitado más de un siglo para descifrar las profecías y el calendario en el que se basan. Se sigue trabajando concienzudamente en el Códice de Dresde, que todavía no ha sido descifrado por completo, y en la comparación de este con las inscripciones de los monumentos mayas, pero una cosa está clara: los mayas no se limitaban a medir el tiempo, estaban obsesionados con él. Existen otras civilizaciones antiguas que se interesan por el tiempo y lo miden. Pero parece que los mayas eran algo más meticulosos, eran perfeccionistas y manejaban cifras astronómicas, con lo que alcanzaron un alto nivel de precisión. La obsesión de los mayas por el tiempo se debe a que tenían una idea de este muy diferente a la nuestra. La diferencia fundamental entre los mayas y los demás, sobre todo en lo que respecta a los occidentales, reside en que los mayas y otros grupos indígenas de México y Centroamérica veían el tiempo como algo que se repite una y otra vez, como algo cíclico. Los occidentales pensamos en el tiempo como en una línea que comienza en un determinado punto, avanza y se mueve hacia adelante. Pero para los mayas, lo que haya sucedido en el pasado se repetirá inexorablemente una y otra vez. Uno de los mensajes que podría extraerse del calendario maya es que nuestras vidas forman parte de ciclos mucho mayores que los de las vidas de cada uno de nosotros. Nos ofrece cierta perspectiva para analizar la historia, a la que parece colocar en una especie de cuadrícula. Quizá el calendario maya resulte valioso en el sentido de que imita los ritmos de la naturaleza. Y los ciclos y ritmos naturales son muy reales y necesarios para la vida. Su visión cíclica del tiempo permitió a los mayas crear lo que muchos especialistas consideran el calendario más sofisticado jamás creado por ninguna civilización.
Se trata de un calendario tan complejo como preciso, y que contiene en realidad 3 calendarios en uno. El primero y más conocido es su calendario solar llamado Hab. Tenía 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, más un periodo de 5 días que se consideraba muy desafortunado. Los cálculos de los sacerdotes mayas eran de tal exactitud que el Hab es una 10.000ª parte de un día más preciso que el calendario que usamos habitualmente en la actualidad. Además del Hab, los mayas tenían un segundo calendario, el ceremonial, de 260 días que se conocía como Tlolkin. El ciclo sagrado de 260 días consistía en la combinación de 13 números con 20 signos asignados a los días del mes. Si multiplicamos 13 por 20 tenemos 260. El calendario sagrado es importante porque era la clave a través de la cual los mayas comprendían diversas dimensiones de la experiencia humana. Se basa, por ejemplo, en el período de gestación humano, de 9 meses, que tiene alrededor de 260 días. Los mayas utilizaban este calendario para reunificar los procesos del cielo y de la tierra. El calendario sagrado representaba el destino de los mayas. Cada día del Tlolkin tenía un significado especial, determinado por su nombre y por la alineación astrológica asociada a él, algo parecido al horóscopo. Los mayas se servían del calendario sagrado para poner nombre a las personas, decidir qué día era el apropiado para celebrar una batalla o una boda, y para predecir acontecimientos astronómicos como los eclipses o el ciclo de Venus. Venus es la estrella más brillante del firmamento. A veces aparece por la mañana y en otras ocasiones es la primera estrella de la noche. Sigue un ciclo de 584 días que les permitía saber en qué parte del cielo se encontraba. Como es muy brillante, la incluyeron en su panteón. Los mayas combinaban el Tlolkin con el Hab, como las piezas de un mecanismo para formar la llamada rueda calendárica. La rueda calendárica es un ciclo de 52 años que combina el año solar con el ciclo de 260 días. Los números, días y meses solo se repiten cada 52 años. La rueda calendárica de 52 años equivaldría a nuestro siglo, ya que no es más que un modo de medir el tiempo a nivel cotidiano. La mayoría de los mayas podían sentirse satisfechos si vivían una rueda calendárica completa, es decir, 52 años. El maya más anciano que conocemos murió a los 80 años, por lo que el siglo no sirve como medida de referencia. Todas sus experiencias cabían en un ciclo de 52 años. Además de la rueda calendárica, Forstermann, el estudioso alemán, descubrió otro calendario usado por los mayas para medir el tiempo: la cuenta larga, de esencial importancia en el concepto que los mayas tenían del tiempo. Los mayas se basaron en la cuenta larga para calcular la fecha del día del juicio final, entre otras predicciones. La cuenta larga mide el tiempo transcurrido desde los comienzos míticos de los mayas. Está por encima de la vida de los individuos o reinos. Tras años cotejando datos astronómicos, arqueológicos e iconográficos, los especialistas calculan que la cuenta larga comienza el 13 de agosto del año 3114 a.C. y finaliza 5125 años más tarde, el 21 de diciembre de 2012. El día del juicio final. La cuenta larga se compone de unidades temporales conocidas como katuns. Aproximadamente un katun dura 20 años. Los mayas formularon una profecía concreta para cada katun, profecía que se repetiría cada 260 años. Un misterioso maya llamado Chilam Balam escribió lo que sucedería en dichos períodos de tiempo. Las profecías mayas más conocidas se encuentran en los libros de Chilam Balam. Se cree que Chilam Balam era un antiguo sacerdote que predijo la llegada de los hombres blancos barbudos a Yucatán. Los mayas señalaron este ciclo del katun contrario a sus intereses y asumieron que la pauta se repetiría indefinidamente. Por ejemplo, el katun 13 comenzó en 1520, cuando los conquistadores españoles llegaron a México.
Se repitió en 1776, una época que se corresponde con la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Esta es la predicción del sacerdote maya Chilam Balam para el Catún 13. Será una época de ocaso, en la que todo se perderá. Llega la hora del juicio de Dios. Habrá epidemias y plagas, y luego llegará la hambruna. Los gobiernos pasarán a manos de extranjeros, y desaparecerán los sabios y los profetas. Las profecías de Chilam Balam admiten muchas interpretaciones, pero son lo suficientemente concretas como para ofrecer curiosas, si no escalofriantes, predicciones de otros acontecimientos históricos. Veamos, por ejemplo, la profecía correspondiente al Catún 5. Una época de infortunios, en la que los gobernantes se alejarán de su pueblo, y el pueblo perderá la fe en ellos. Los líderes sufrirán maltratos, incluso morirán en la horca. Abundarán las serpientes. Habrá una gran hambruna, y pocos nacerán en este periodo. El Catún 5 se prolongó durante los 20 años posteriores a 1855, una etapa en la que se produjo la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. La disolución de la Unión confirma la profecía de que los gobernantes se alejarán de su pueblo. Y lo que quizás resulta más impresionante, el asesinato de Lincoln recuerda las palabras: los líderes sufrirán maltratos, incluso morirán en la horca. Aquellos que creen en la profecía maya señalan otras predicciones y observan un asombroso parecido entre la antigüedad y la historia más reciente. Creo que hay dos aspectos que debemos destacar del ciclo del Catún y que podríamos comparar con la época actual. El primero sería el Catún 8, que se corresponde a ciertos problemas culturales, a cierto caos, a lo que podríamos llamar una explosión cultural. Y el último, Catún 8, coincidió con los años 60. Las manifestaciones anteriores del Catún 8 fueron demoledoras, especialmente para los mayas. En los libros de Chilam Balam se considera el octavo uno de los peores Catuns, y ciertamente sus últimos focos de resistencia cayeron en la década de 1690, durante el Catún 8. Chichén Itzá, una de las ciudades más importantes de Yucatán, fue destruida durante el Catún 8. Mucho después, durante la agitada de... hablan de un día del juicio. La diferencia entre lo que dicen otras religiones y la cultura maya reside en el calendario maya, una herramienta temporal y espacial que de hecho señala una fecha concreta para el fin de la humanidad. ¿Cómo podrían los mayas señalar con semejante precisión los sucesos futuros, incluyendo el día del juicio, en su calendario? Para descifrar la profecía, es necesario saber algo más de esta antigua civilización, creada por un pueblo tan misterioso como la densa selva en la que vivían. La cultura maya como tal surgió en torno al 500 a.C., cuerpo de una serpiente sobre la escalera norte de la pirámide de Kukulcán. La serpiente que desciende por la escalera representa de forma simbólica la bajada de los cielos de la serpiente, su llegada al plano de la existencia en la tierra y al final del día su entrada en la tierra o en el infierno. A medida que se va deslizando hacia el infierno, la sombra del cuerpo de la serpiente se une a su cabeza, esculpida a los pies de la vieja pirámide construida hace 1000 años. ¿Pero es este fenómeno algo más que un símbolo religioso? Hay quien cree que la serpiente es una advertencia, una de las muchas que nos transmitieron los mayas, sobre una catástrofe que está a punto de producirse. Tenemos los días contados. Debemos prepararnos para el día del juicio. Viajamos hasta el lugar sagrado de una civilización perdida para descubrir qué hay de cierto en la profecía maya. ¿Podían los mayas predecir con precisión lo que sucedería en el futuro? ¿Ocultan sus textos antiguos la fecha exacta de nuestra desaparición? Se nos acaba el tiempo. La cuenta atrás ya ha empezado. Descifrando la historia, la profecía del juicio final.
Turistas de todo el mundo acuden cada año a Chichén Itzá, la antigua ciudad maya situada en la selva de la península de Yucatán, en México, para presenciar un extraño fenómeno. A las 3 de la tarde de los equinoccios de primavera y otoño, las luces y sombras dibujan el cuerpo. No sabemos a ciencia cierta qué significa la sombra de la serpiente, solo sabemos que es un efecto muy difícil de conseguir. Hay que calcular con mucha precisión la posición de la pirámide para conseguirlo. Fue construida hace 1000 años y ni que decir tiene que no se hizo con fines turísticos. Muchos creen que se trata de una advertencia de Kukulcán sobre el fin del mundo. Para los mayas, el fin del mundo no era una idea difusa o abstracta, sino un acontecimiento real y muy concreto. Cuando los mayas hablan del día del juicio final, se refieren básicamente a la completa destrucción del mundo y de sus habitantes. Prácticamente todas las religiones y culturas